Es una pagoda cerca a mi casa en Saitama, en Kodama, construida en 1534. Bueno, es aproximadamente lo que vendría a ser en Perú la fundación de Lima, o en México la fundación de México, de Ciudad de México, unos años antes. Es un santuario, normalmente los santuarios son shintoístas, junto a otro que está aquí al lado, que es budista. Estoy aquí a la entrada, pasa por un tori, por la entrada hacia el Jinja. Antiguamente, en la época de los samuráis, era parte de un circuito de templos importantes, ¿no? Donde los gobernadores que venían a la zona de Musashi no Kuni tenían que peregrinar. Hace muchos años yo viajé a la India, ¿no? Estaba interesado en todo lo que era budismo y todo lo que era un poco de digamos, religión, ¿no? Aquí en Japón el budismo entró más o menos hace 300, 400 años después de Cristo, ¿no? El shintoísmo es anterior al budismo, ¿no? Es un sistema, una creencia politeísta, pero muchas creencias coinciden entre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pagoda podemos ver los 5 anillos, ¿no? En la parte de arriba vemos que es una construcción que simboliza, ¿no? Lo que vendría a ser en los griegos los 4 elementos, ¿no? Se puede decir el quinto elemento vendría a ser el éter, ¿no? Se le decía la tierra, agua, fuego, aire y bueno, y lo celestial, ¿no? Que vendría a ser el éter. La base de esta pagoda, ¿no? Normalmente son cuadradas, ¿no? Y lo que simboliza por lo general son los 4 puntos cardinales. En algunos casos no está directamente hacia un punto cardinal, sino está, digamos, ladeado hacia uno de los lados, ¿no? Que indica los no los puntos cardinales exactos, sino por ejemplo el suroeste, que indica, se puede decir, los elementos secundarios, como decir la madera, el metal, etcétera, ¿no? En numerología vendría a ser el número 4, ¿no? La base, lo que vendría a ser el hombre, la tierra, ¿no? Los días de la semana vendría a ser el sábado, ¿no? O lo que vendría a ser Saturno, que vendría a ser la tierra, ¿no? La parte de abajo, se puede decir el cuadrado, representa al norte, ¿no? En el segundo piso tenemos una forma redondeada, si lo podemos ver, ¿no? Es como si fuese una esfera, simboliza el agua, ¿no? A lo que muchos dicen, ¿no? Se puede decir, toma la forma, ¿no? Se podría decir, el segundo elemento griego, o budista, o shintoísta, que es el agua, que es vida, pero también es lo que diluye la materia, ¿no? A lo que vendría a ser la tierra, o el primer piso, ¿no? Y vendría a ser en los días de la semana aquí en Japón, está representado por el miércoles, ¿no? O por Mercurio vendría a ser, ¿no? Y se dice que representa al oeste. En la parte de arriba, en el techo de la pagoda, tiene una forma triangular, ¿no? Esto simboliza el fuego, ¿no? Es el calor, el que también hierve, ¿no? Y vaporiza al agua, ¿no? Los días de la semana vendría a ser Marte, ¿no? O, bueno, martes, ¿no? En numerología se le dice el número 3, ¿no? En el cristianismo muchas veces se le dice el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Esto representa al sur. Es el cuarto elemento, es el aire. Y el quinto elemento es el éter, ¿no? Aquí en la pagoda podemos ver que la base y tiene como unos anillos, como si fuese una antena, ¿no? Estos anillos no en todas las pagodas las tiene en los mismos números, o a veces ni siquiera tiene los anillos, sino es simplemente la base y un símbolo más que simboliza el aire y el éter, ¿no? O el aire y lo celestial. El aire vendría a ser lo que apaga al fuego, se podría decir al nivel inferior, ¿no? En este caso simboliza al este, ¿no? Y es lo que está todo sobre, se podría decir, la parte física, ¿no? Todo lo que es celestial. Vamos a verlo, a conocerlo un poquito más en la parte de arriba, y se los muestro cómo es del lado de aquí y cómo se ve del lado contrario.
Ahorita el lado sur vendría a ser el lado frente mío, ¿no? Pero vamos a conocerlo un poco más y vamos a explicarles más o menos cómo es se podría decir, la construcción por arriba. Bueno, aquí vemos en la parte de arriba, ¿no? Está esos anillos, ¿no? No en todas las pagodas están todos los anillos, y en algunas pagodas hay más anillos, ¿no? Pero básicamente la parte de abajo es un cuadrado, es la tierra, el agua, el fuego, el aire. Y en la parte de arriba es el quinto anillo, ¿no? Que podemos aquí tal vez apreciar mejor cómo es la forma del circular que tiene.